Tercera parte. Aplicar las habilidades emocionales para el éxito y el bienestar óptimos. Capítulo 9. Emociones en casa. Después de un seminario con padres y educadores, una mujer se acercó a mí y me susurró: ¿podemos hablar en privado? Estoy muy preocupada por mi hijo. Claro, le dije, cuéntame. Temo que no tenga inteligencia emocional, respondió. No para de tirar cosas y es muy agresivo. Es diferente a mi hijo mayor, que es sociable y muy hábil. Estoy muy preocupada. Mi marido y yo estamos confusos. ¿Deberíamos llevarlo a un psicólogo? Le hice algunas sugerencias para ayudar a su hijo a aprender a regular sus emociones, a lo que me respondió: no podemos utilizar esas estrategias. ¿Por qué no?, le pregunté. Porque solo tiene 11 meses. Me quedé atónito. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue decirle: sí, tendrías que llamar a un psicólogo, pero para ti. En cambio, respiré hondo y le sugerí amablemente que tal vez se había preocupado demasiado por la inteligencia emocional de su hijo y que podía esperar antes de buscar ayuda profesional. Todos llegamos a ese mundo con una programación diferente en lo relativo a las emociones. Cada uno de nosotros tiene un umbral distinto a partir del cual nos sentimos provocados, espoleados, interpelados o confundidos. Algunos experimentan los sentimientos con más intensidad que otros. Nos recuperamos de nuestras reacciones emocionales a diferentes velocidades. Pero estas diferencias individuales no determinan si vamos a desarrollar habilidades emocionales. La investigación demuestra que incluso a los niños muy susceptibles, que han sido educados en familias propicias, les puede ir bien. Es evidente que a todos nos preocupa la vida emocional de nuestros hijos. Sabemos lo que está en juego, prácticamente todo. Como ya hemos visto, su bienestar físico y mental, su capacidad para aprender en la escuela, su éxito futuro en el trabajo y en sus familias. Todo depende de ello. No hay mayor medida de la eficacia de la acción de los padres que el éxito de sus hijos. Pocas influencias igualan a la de la familia y el hogar. Pero, ¿qué hogar? Está el hogar donde hemos crecido, donde se ha formado nuestra vida emocional. No hemos nacido con conocimiento emocional. En su mayor parte, respondemos a estímulos. Teníamos hambre, frío, estábamos incómodos por una u otra razón y reaccionábamos en consecuencia. La naturaleza ofrece esa respuesta para asegurarse de que conseguimos la atención que necesitamos para sobrevivir a la infancia. Todo lo demás se aprende en el nido. En el camino aprendemos todo lo que necesitamos para ser adultos y sostener un hogar o una familia. Asimilamos las experiencias emocionales como el aire que respiramos. Llevamos adelante esos patrones emocionales, lo bueno y lo malo, y tendemos a reproducirlos una y otra vez. Y en nuestro nuevo hogar el ciclo se repite, erigido sobre los cimientos emocionales de aquel en el que empezamos a vivir. Muchos de nosotros nos pasamos la vida haciendo cuanto podemos para evitar precisamente ese destino. Nos esforzamos por no convertirnos en nuestros padres. Y luego, inevitablemente, llega el momento en que nos oímos decir: ¿dónde he aprendido ese gesto? De pronto nos damos cuenta de que hemos llevado a nuestros padres dentro todo ese tiempo. Cuando son dos los adultos que construyen una familia, hay más herencias emocionales en el hogar, y aunque no haya niños presentes, o aunque vivamos solos, ese pasado siempre está en algún lugar en tu interior. Dada esta realidad, ¿qué pasos podemos dar para crear un entorno saludable en el hogar? Un lugar en el que nuestros hijos y seres queridos se sientan apoyados, valorados, cuidados, comprendidos, escuchados. Hogares que desborden paciencia, aceptación, humor y alegría. En la actualidad, pocos padres discutirían la idea de que a sus hijos les irá mejor si son amados. No siempre ha sido así. A principios del siglo XX, los ámbitos del desarrollo y de la psicología infantil estaban divididos respecto a la cuestión de cómo criar mejor a los hijos, especialmente en relación con valores como la indulgencia o el rigor,
la disciplina o la ternura. El presidente de la American Psychology Association, John B. Watson, advirtió en 1915 que un exceso de amor y de cuidados era peligroso para los niños y que los abrazos podrían estropear sus vidas. Hoy nada podría sonar más equivocado y pernicioso. La investigación científica actual sobre el apego de los niños a los padres, sobre el poder de los sentimientos que percibimos y experimentamos y sobre los beneficios del cuidado demuestran una cosa: a los niños les va mejor con amor y atención explícitos. Con todo, los padres parecen ambivalentes en relación con la vida emocional de sus hijos. Suelo encontrarme a progenitores reacios al ruler, que creen que defiendo que todo el mundo ha de sentarse en el suelo del salón y hablar de sus sentimientos hasta la náusea. Consideran que nuestro trabajo consiste en consentir a sus hijos en lugar de prepararlos para la vida real. Lo que esos padres no entienden es que centrarse en las habilidades emocionales tiene que ver con habilidades prácticas reales. El permiso para sentir no implica obsesionarnos cada vez que alguien se porta mal con nosotros o nos ignora. Es justamente lo contrario. Aprender a superar esos momentos, dejarnos instruir por ellos y seguir viviendo con normalidad. Las habilidades emocionales son un bastión contra la epidemia de la ira, acoso, apatía y miedo en este país, especialmente entre los más jóvenes. Despeja los obstáculos más persistentes y que se interponen en nuestra creatividad, en nuestras relaciones y decisiones y en nuestra salud. El permiso para sentir nos hace más fuertes. No siempre es fácil afrontar la verdad de quienes somos y contar con nuestra propia vida emocional de nuestros hijos, pero es mucho mejor que la alternativa, la negación, la sobreactuación, etc. Enseñas a tus hijos a expresar sus emociones expresando las tuyas con habilidad. Y a la inversa, si eres reacio a expresar tus sentimientos o si solo lo haces de vez en cuando y de la forma más escueta posible, esto es lo que aprenderán tus hijos cuando crezcan. Por esta razón, los adultos tenemos que estar dispuestos a aprender y practicar estrategias aplicadas a nuestra propia vida emocional antes de ayudar a nuestros hijos. Los investigadores han descubierto diversas formas en las que las emociones de los padres influyen en los hijos. Creencias sobre sentimientos. Especialistas en la familia como John Gottman y psicólogas evolutivas como Amy Halberstadt han demostrado que los padres que valoran las emociones tienden a ser conscientes de los sentimientos de sus hijos y son capaces de interpretar el papel de coach. Cuando sus hijos expresan miedo o tristeza, no responden con la amenaza de tomar medidas disciplinarias. Por el contrario, consideran los sentimientos fuertes como un aspecto central en la evolución del estado de salud. Los padres que consideran las emociones como realidades nocivas o perturbadoras son los que ordenan a sus hijos que se aguanten y que consideren que las expresiones emocionales de los pequeños tienen intenciones manipuladoras. Estos padres son los mismos que ocultan sus propias emociones y envían el mensaje implícito de que los sentimientos no son importantes. Aun cuando reconozcamos las emociones de los demás, hemos de ser cuidadosos en relación con cómo hacerlo. Los padres suelen enviar mensajes diferentes a chicos y chicas en relación con sus emociones, y estas diferencias de género tienden a aumentar con la edad. Nancy Eisenberg, profesora de Psicología Evolutiva de la Universidad del Estado de Arizona, informó que en la edad preescolar hay pocas diferencias de género, pero que en segundo de primaria aparecen disparidades más notables. Por ejemplo, las madres hablan más de sentimientos con sus hijas y muestran ante ellas un mayor abanico de emociones que ante sus hijos varones. Los padres disuaden a los chicos de expresar vulnerabilidad emocional y utilizan un lenguaje más duro con sus hijos que con sus hijas. Cuando los padres cuentan cuentos a sus hijos en edad preescolar, utilizan más palabras emocionales con las niñas que con los niños. Las madres sonríen más y son más expresivas con las niñas que con los niños pequeños.
y hablan más de la tristeza con las hijas y de la ira con los hijos. Vocabulario emocional. La mayoría de nosotros no es consciente de lo importante que es el vocabulario en las habilidades emocionales. Como hemos visto, el uso de palabras diferentes implica distinciones valiosas. A veces no estamos simplemente enfadados, sino molestos, irritados, frustrados, disgustados, exasperados, etc. Si no distinguimos la diferencia, probablemente tampoco la vamos a comprender. Es la diferencia entre una vida emocional rica y una empobrecida. Tu hijo heredará aquella que tú le proporciones. En un estudio, los investigadores descubrieron que las madres que empleaban un lenguaje más sofisticado al hablar de sus sentimientos tenían hijos con mayores capacidades de regulación de sus propias emociones. Los autores escribieron lo siguiente: la capacidad para hablar del propio estado afectivo es importante en la regulación de las emociones por su poder para atraer a otros como fuentes de ayuda y consuelo. En esencia, esto quiere decir que si las madres y los padres utilizan muchas palabras para describir las emociones en lugar de unos pocos vocablos básicos, sus hijos tendrán una capacidad mayor para expresar sus sentimientos a los demás. También serán más empáticos. Corregulación. Los investigadores utilizan el término corregulación para referirse a la influencia recíproca de nuestros sentimientos y a cómo nuestros actos alteran el estado anímico de los demás. En la pareja padre-hijo, el niño es un participante activo en su propia regulación, pero el padre es la fuente de la estrategia. En su nivel más básico incluye la calidez, la receptividad y la sensibilidad del cuidador, así como métodos para proteger a un niño del estrés y la creación de rutinas para fomentar la sensación de seguridad. En cuanto a los niños pequeños, puede incluir estrategias presentadas como distracciones. ¿Pareces enfadado? ¿Te ha molestado que te quite el juguete? Vamos a jugar con este otro. Otra forma consiste en apuntalar la autorregulación emocional de los niños mediante indicaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te quieres sentir? El adulto puede actuar como un compañero que ayuda a resolver un problema. ¿Por qué no dejas que este niño juegue con tu juguete? Estoy seguro de que te lo devolverá enseguida. Ya efectuar una reevaluación. Tal vez ha pensado que el juguete era suyo y no tuyo. Veo que tiene uno que se parece mucho. Otra estrategia es la motivación metacognitiva, que capacita a los niños para producir o elegir entre estrategias alternativas de regulación emocional. ¿Hay otra forma de pensar en lo que ha pasado? ¿Puedes actuar de otra manera? ¿Hay algo que haya funcionado en otras ocasiones? Soy un obsesivo espía de las familias en los espacios públicos. Para mí es como investigar. A veces encuentro a padres muy hábiles que fomentan el desarrollo de las habilidades emocionales de sus hijos, pero no siempre. Esto sucedió una mañana mientras tomaba el desayuno en el restaurante de un hotel. «Vas a tranquilizarte ahora mismo», le dijo el padre a su hija, que parecía tener unos 3 años de edad. «Gracias por estropearnos el día». No pude averiguar qué había motivado esas palabras. A continuación tomó el menú, pidió el desayuno y centró su atención en su teléfono móvil, al igual que la madre de la niña. Durante 30 minutos el hombre no volvió a mirar a su hija o a su mujer. Al incorporarse para marcharse, se acercó a la niña y le dijo: «No vas a volver a portarte así, ¿verdad?». No era una pregunta. Si sigues portándote así, no irás a nadar el resto de las vacaciones. La niña empezó a sollozar. ¿Crees que lloraba por no poder ir a nadar? Si esa niña pudiera comunicarse con un lenguaje adulto y le preguntáramos qué sentía en ese momento, probablemente nos diría que se sentía ignorada, angustiada y despreciable a los ojos de su padre. El padre carecía de la capacidad de reconocer, comprender y etiquetar los sentimientos de su hija, y eso me rompió el corazón. Mientras la familia abandonaba el restaurante, me pregunté: ¿así es como viven todas las mañanas?
esa niña cree tener permiso para sentir? ¿Cuál es el mensaje implícito que este padre envía en relación con el carácter de la pequeña? ¿Qué aprende la niña de cara al futuro? ¿Cómo habría gestionado la situación un padre habituado al método Ruler? En un tren vi a una madre con su hijo de unos 7 años. Me fijé en ellos al oír que ella le decía: recuerda, compórtate como hay que hacerlo en los trenes. Alcé la vista y descubrí que ella miraba el móvil mientras él permanecía sentado a su lado. 2 minutos después, el chico se paseaba por el pasillo. Necesito que te sientes, dijo ella. El niño obedeció y ella siguió atenta al móvil. Unos minutos después, el pequeño volvió a levantarse y a pasear, hasta que ella se dio cuenta y gritó: recuerda que tienes que portarte como hay que hacerlo en los trenes. La comedia siguió su curso mientras yo observaba fascinado. Por último, cuando él volvió a levantarse, ella oyó: siéntate y mírame cuando te hablo. Estas palabras fueron acompañadas de un índice que señalaba el asiento contiguo y una mirada penetrante. Recuerdo haber pensado: ¿tendré que aguantar esto durante toda una hora? Me preguntaba qué pasaría si me acerco a ella y le decía: disculpe señora, pero soy el director del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale y me gustaría darle un pequeño consejo para gestionar mejor esta situación. Lo que en realidad quería hacer era acercarme a su hijo y susurrarle: rápido, huye mientras puedas. A veces los padres evitan afrontar los sentimientos de sus hijos recurriendo a la tecnología como forma de distanciarse del estrés de ese momento. Según las investigaciones, eso solo contribuye a reforzar el malestar del niño y le incita a comportarse aún peor, lo que los padres aprovechan como excusa para aislarse aún más. Los niños se sienten insignificantes cuando los padres utilizan artilugios electrónicos en las comidas o durante las conversaciones. Los niños pequeños expresan su malestar especialmente cuando sus padres usan el teléfono. Y los padres absortos en sus teléfonos durante las comidas en restaurantes responden con más aspereza cuando sus hijos demandan su atención. ¿Y qué hay del uso de la tecnología por parte de los niños? Según un informe del 2018 del Pew Research Center, el 45% de los adolescentes estadounidenses están conectados a Internet casi constantemente, y los alumnos de los cursos superiores de la escuela secundaria pasan unas 6 horas al día escribiendo mensajes, visitando redes sociales o navegando por la red. La investigación realizada por Jean Tunch, profesora de la Universidad del Estado de San Diego, demuestra que un mayor número de horas de exposición a las pantallas se asocia a una disminución del bienestar en niños y adolescentes, que los mayores usuarios muestran menos curiosidad, autocontrol y estabilidad emocional. Y hay el doble de grandes usuarios de pantallas electrónicas diagnosticados de ansiedad y depresión que usuarios de nivel moderado. Bien, ahora es el momento de examinar cómo nos han criado y ahondar en nuestros recuerdos en busca de pistas sobre la familia que hemos interiorizado. Tómate un momento y piensa en la familia en la que has crecido. Recuerda cómo era vivir en tu casa, tu relación con tu madre, con tu padre y con quienes cuidaban de ti. Con ello en mente, ¿cuál sería la palabra que utilizarías para describir el clima emocional del hogar de tu infancia? Este es un resumen de miles de respuestas procedentes de personas de todo el mundo. Se dividen en 3 categorías. El 70% de las palabras son negativas, el 20% positivas y el 10% neutras. Las principales respuestas negativas son estancado, pesado, tóxico, opresivo, incómodo, paralizado, esquivo, ciego, intenso, insolidario. Las principales respuestas positivas: solidario, cariñoso, atento, enriquecedor e inclusivo. Las principales palabras neutras: tedioso, selectivo, anodido, plano y neutro. Cuando le hice esta pregunta a mi hermano, respondió al instante: ceniceros, perchas y cinturones. Supe exactamente a qué se refería. Plantéate estas preguntas. ¿Qué aprendiste de las emociones mientras crecías? ¿De qué has sido testigo?
¿Qué sentimientos suelen expresar tus padres y cuáles no muestran nunca? ¿Cómo gestionan tus padres las emociones, especialmente las más difíciles, como la ira, el miedo y la tristeza? ¿Fueron científicos de las emociones e intentaron descubrir qué sentías y por qué, como una forma de ayudarte a sobreponerte? ¿O más bien fueron jueces y te culparon por ello? ¿Eras libre de expresar lo que sentías? ¿La conducta de tus padres te animaba a expresar tus sentimientos o te enviaba el mensaje implícito de que te convenía reprimirlas? Otra forma de pensar en ello es considerar los momentos importantes, los hitos de la infancia que han influido en quiénes somos hoy. Pueden ser recuerdos de personas o acontecimientos que han ejercido un efecto positivo o negativo en nuestro crecimiento. Quizá ocurrieron en casa, en la escuela o en el parque. ¿Cuáles son tus momentos definitorios? Piensa mucho en ello. Intenta recordar cómo era estar en casa, en la escuela, con tu familia y amigos. ¿Qué aspectos positivos te hacen sonreír al recordarlos? ¿Cuáles fueron los momentos dolorosos o estresantes? Aquellos que te has pasado la vida intentando olvidar. Son tan importantes como los momentos felices, ni más ni menos. Ahora, descubre qué conexiones eres capaz de establecer entre los momentos buenos y los malos, y entre el adulto que eres hoy y la vida emocional de tu familia. Dada nuestra inclinación natural a recordar los acontecimientos negativos mejor que los positivos, yo suelo volver al acoso y a los abusos que sufrí en la escuela elemental y secundaria. Uno de los recuerdos más intensos de mi infancia consiste en que en Nochebuena mis padres me hacían correr alrededor del bloque de edificios antes de dejarme abrir los regalos. De algún modo, creían que esta era una estrategia eficaz para ayudarme a perder peso. Pero también tuve otras experiencias felices, como estudiar artes marciales y conseguir el cinturón negro, mi novia y mi mejor amigo en la escuela secundaria y pasar tiempo con mi tío Marvin. Fueron buenos momentos que me aportaron una gran felicidad. En última instancia, el conjunto de las experiencias positivas y negativas me han llevado a dedicar mi vida a ayudar a los demás a encontrar el permiso para sentir y expresar sus emociones sin miedo a vergüenza. Una vez que hemos reconocido el poder del pasado en nuestra vida emocional de ahora, estamos listos para empezar a tratar con el presente. Ruller nos muestra cómo. Primero reconocemos lo que estamos sintiendo y así comprenderemos por qué. Solo entonces podremos saber cómo nuestros sentimientos nos impulsan a actuar, es decir, qué es lo que nos espolea. Podemos regular nuestras respuestas emocionales solo si anticipamos lo que las activa. Cuando pregunto a los padres qué es lo que les espolea, recibo respuestas rápidas. Nadie tiene que pensar mucho para elaborar esta lista. Me activo cada día a las 7:40 de la mañana, cuando empieza la guerra para despertar a mi hijo, vestirlo y conseguir que salga de casa a tiempo. Cuando tengo que repetir lo mismo una y otra vez. Cuando me he esforzado en cocinar y no quieren comer. Ese tono de voz de mocoso, diga lo que diga. Su cuarto es una posilga. Las discusiones y peleas interminables. Cada vez que me recuerdan que hemos criado a dos mocosos malcriados e insolentes. Si eres madre, padre o cuidador, ¿qué es lo que te activa, lo que te espolea? ¿Qué añades a esta lista? Una vez enumerada la lista de quejas, suelo preguntar cómo responden a ellas. En esta ocasión, no replican con tanta presteza. Hace falta cierta honestidad y valor para confesar lo virulentas y desproporcionadas que pueden llegar a ser nuestras reacciones. Les grito a mis hijas, les grito con toda la fuerza de mis pulmones. Los amenazo, les quito lo que les gusta, dejo de hablarles. Les hago sentirse culpables para que hagan lo que yo quiero. Culpo a mi mujer por no controlarlos. Los soborno para que se porten bien. Una madre me contó esta historia. El campamento de verano no fue bien ese año y su hijo volvió a casa. Y poco a poco me fue sacando de mis casillas. Era un vago. Convirtió la casa en un desastre. No quería buscar trabajo. Siempre estaba en casa. Llegué a no poder mirarlo a la cara. Tales eran mi irritación y frustración. Cuando estaba a punto de estallar, me encerraba en el baño. Un mes después, mi marido me preguntó si tenía una infección de orina. ¿Te resulta conocida alguna de esas reacciones?
¿Cuáles son sus estrategias automáticas y habituales cada vez que te sientes espoleado? Cuando nos sentimos amenazados por nuestros hijos, nuestra compasión desaparece. Cada vez que comento a mi público hasta qué punto las reacciones extremas pueden, con el tiempo, alterar la estructura cerebral de sus hijos, en la sala se instala el silencio. Todos recapitulan las veces en que han perdido los estribos y se han enfadado con ellos, e intentan medir el daño permanente que han podido causar en sus jóvenes e impresionables mentes. Las caras se ensombrecen, los padres se sienten mortificados y llenos de remordimientos. Da mucho miedo pensar que todos los gritos que he lanzado a mis hijos en los últimos 6 años hayan podido dañar sus cerebros para siempre, dijo una madre, hablando en nombre de todos. Bien, replicó. No hay que preocuparse tanto porque el cerebro de un niño es muy maleable y su estructura siempre está cambiando. En cuanto empieces a regular mejor tus emociones, su cerebro lo reflejará. Un suspiro de alivio atraviesa la sala. Sin embargo, continuó, no hay que cantar victoria. Eso no quiere decir que podamos seguir gritando, increpando, castigando y estresando a los niños. Tan solo significa que si empezamos a regular las emociones ahora y ayudamos a los niños a regular las suyas, habrá esperanza. Espoleado. Es una palabra reveladora a la hora de describir cómo reaccionamos a nuestras emociones. La pronunciamos como si algo exterior actuara como espuela. Nuestro hijo nos ha contestado con malas palabras, ha dado patadas y eso ha espoleado nuestro enfado. Pero la espuela está en nuestro interior, no fuera. Hemos de responsabilizarnos de nuestros actos y no culpar a otros. Tal vez esto no nos ha parecido una opción, pero sin duda lo era. Nosotros decidimos cómo responder a las provocaciones de la vida. ¿No quieres estallar cada vez que el niño muestra una falta de respeto? Busca una forma de responder mejor. Evidentemente, la vieja estrategia, responder a la agresividad con agresividad, no ha funcionado. Así pues, ¿qué es lo que funciona? Esto nos lleva a la última R de Ruller, la regulación de nuestras propias respuestas emocionales y las de nuestros hijos. El primer paso de la regulación, la herramienta más poderosa de nuestro arsenal, es el metamomento, la pausa para respirar cuando estamos a punto de reaccionar, de una forma que realmente nos conviene evitar. Detenernos a respirar cuando pasamos por un momento difícil es una técnica antigua a la hora de dominar nuestras respuestas en la vida. Y es justo entonces cuando empieza el proceso de regulación. La respiración puede desactivar una fuerte reacción y concedernos unos segundos para pensar, pero el metamomento pleno es la clave. Muy bien, hemos inspirado y expirado profundamente y apretado el botón de pausa. Hemos hablado de ello en el capítulo 8. ¿Y ahora qué? Ahora aparece lo que llamamos la mejor versión de nosotros mismos. Con ella aludimos al padre o a la madre ideal, que es amable, cariñoso, paciente, benévolo, sereno, justo, razonable, solidario y estimulante. El mismo progenitor que jamás actúa irracionalmente, movido por la ira o por la frustración, que nunca es sarcástico, suspicaz, irritable, dictatorial o miedoso. Parece a la mayoría de los padres, ¿verdad? Ojalá. Eso no va a pasar nunca. Somos demasiado humanos y falibles para eso. Con todo, la mejor versión de nosotros mismos es como un ideal dorado que podemos tener presente. Tal vez no encarnemos esa versión constantemente, quizá ni siquiera nos acerquemos a ella la mayor parte del día, pero es importante conocer bien a esa persona, es aquel que aspiras a ser. Si durante el metamomento nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cómo respondería la mejor versión de mí mismo? Al menos sabríamos cómo nos gustaría comportarnos en ese momento crítico. Y tal vez, en esa ocasión, nos acercamos un poco. Y aún más en la próxima ocasión. Si lo intentamos, empezaremos a encarnar los atributos emocionales que la mayoría de los padres dice querer poseer. Por el bien de sus hijos queridos y de sí mismos, a menudo pido al público que complete la siguiente frase.
prometo trabajar para convertirme en una madre o en un padre. Puntos suspensivos. Estas son las respuestas más habituales. Apasionado, estimulante, inspirador, compasivo, paciente, comprometido, alentador, amable, comprensivo, cariñoso, responsable. Es un buen comienzo. ¿Qué otras palabras añadirías a la lista? Esta es otra forma de acercarnos al ideal de la mejor versión de nosotros mismos. En el mundo, en tu lugar de trabajo, en tu comunidad, donde quiera que te conozcan, tienes una reputación. Si eres como la mayor parte de la gente, te la tomas en serio y te esfuerzas por mantenerla. Cada uno de nosotros también tiene una reputación en casa. La comunidad tal vez sea algo más pequeña que el significado que tradicionalmente asociamos a esa palabra, pero se sigue ajustando a la definición. En esta comunidad tienes la reputación de ser amable, paciente, comprensivo o indulgente, o lo opuesto a estas cualidades. O tal vez estás en una posición intermedia. Los demás saben que te enfadas enseguida o no, que es fácil o difícil hablar contigo, que eres honesto y sincero, o mordaz y sarcástico. Eres conocido por mantener tus promesas o olvidarlas, por ser generoso o egoísta. En casa te has ganado tu reputación igual que en otras partes, por medio de tus actos. Por lo tanto, ¿cuál es tu reputación en casa? ¿Y qué has hecho o qué no has hecho para merecerla? Recuerda que tus hijos te han estudiado de cerca desde que eran recién nacidos. Han leído cada inflexión del tono de tu voz, cada microexpresión facial, cada gesto y cada caricia, y cada pista emanada del lenguaje corporal que has mostrado sin darte cuenta. Perciben la vibración que está más allá de las palabras que transmites. Pensar en nuestra reputación hace que nos comportemos de una forma que suscita admiración y respeto en los demás. Queremos ser un poco mejores de lo que somos para mantener nuestra reputación. ¿Acaso tu familia no merece el mismo esfuerzo que el resto del mundo? Debes pensar en tu respuesta a esta pregunta. ¿Cómo quieres que tus hijos hablen de ti cuando sean mayores y te recuerden? Otra forma de gestionar eficazmente nuestras emociones consiste en recordarnos previamente que necesitan regulación. Para muchos de nosotros, volver a casa al final del día supone una zona conflictiva potencial. En el trabajo mostramos nuestra mejor cara, lo que a menudo implica sublimar nuestras respuestas emocionales y fingir que somos una persona que siempre es serena, competente y tiene el control de la situación. Es difícil mantener esa inhibición de las emociones. Cuando acabas el día sentimos una liberación automática palpable, como una gran exhalación. Al fin podemos ser nosotros mismos. Y aquí estamos, de camino a casa, agotados, extenuados, tal vez hambrientos. Tocas el picaporte, lo giras y entras. La paz y la serenidad, la calma y la tranquilidad, el abrazo protector y cariñoso de tu familia, una liberación de todos los problemas y preocupaciones. Bueno, tal vez así son las cosas en tu casa. Si es el caso, te felicito por ser una de las escasas y brillantes excepciones a la regla. Si esa no es tu experiencia habitual, necesitas encontrar algo que te lo recuerde, algo que te advierta, tal vez al acercarte a la puerta, que tienes que mantener un buen ánimo por tu familia. No importa lo duro que haya sido el día. El pomo de la puerta se convierte entonces en un aspecto importante de tu vida emocional. Es el objetivo que te recuerda que es la hora de regular tus emociones, independientemente de lo que te encuentres al otro lado de la puerta. Cualquier cosa puede ser un recordatorio personal. Tengo una amiga que, al regresar a casa, pasa por el puente Golden Gate. Lo ha convertido en su poste indicador. Cada vez que lo ve, sabe que ha llegado la hora de hacer bajar su temperatura emocional. Otro conocido vive en Manhattan y utiliza la Estatua de la Libertad como talismán. Cada vez que la ve de camino a casa, reduce automáticamente la tensión interior y se prepara para el lugar
en el que será necesario ejercitar sus mejores cualidades. Sin embargo, todas esas estrategias solo funcionan después de aplicar el metamomento. Este debe convertirse prácticamente en una segunda naturaleza. ¿Cuánto tiempo tardaremos en conseguirlo? ¿Más de un día o de 2? ¿Más de una semana o de un mes? Si te esfuerzas, te aplicas a la tarea y activas el botón de pausa al formular tu respuesta en relación con cualquier situación que la haya desencadenado, tal vez en 6 meses se habrá convertido en tu hábito. No es realista pensar que el metamomento vaya a ser automático de la noche a la mañana. Me paso la mayor parte de mi vida investigando, enseñando y analizando las habilidades emocionales y el metamomento como herramienta apta para una persona emocionalmente inteligente. Sin embargo, tras un largo día de trabajo, al volver a casa cansado, hambriento y mentalmente extenuado, a veces mis habilidades resultan inútiles. Hay otra herramienta que podemos probar y que normalmente tiene éxito en grupos que valoran las habilidades emocionales: el acuerdo emocional. Se trata de un documento o pacto escrito que detalla cómo quieren sentirse los habitantes de tu hogar. También incluye una lista de los compromisos que todos los miembros de la familia aceptan para crear el mejor entorno posible. En función de la edad de los niños, estos necesitarán ayuda con la parte escrita. Pero incluso los niños pequeños saben qué palabras son las adecuadas y cuáles deben utilizar. El acuerdo se prepara planteando 3 cuestiones. La primera, ¿cómo queremos sentirnos como familia? Esta pregunta se puede plantear en la cena o tal vez en el fin de semana, cuando disponemos de tiempo libre. Estas son algunas de las palabras que las familias eligen con mucha frecuencia: cariñosa, respetuosa, unida, segura, feliz, serena, agradecida y alegre. La segunda pregunta es: ¿qué podemos hacer para experimentar estos sentimientos tan a menudo como sea posible? Podemos ser muy específicos en la respuesta a esta pregunta y decidir cómo propiciar el estado de ánimo adecuado cuando llegue la hora de hacer los deberes, de irse a la cama o cuando la cena está servida. Algunas familias se comprometen a decir "te quiero" cada noche antes de acostarse. La tercera cuestión, que se responde una vez que el acuerdo se ha aplicado, durante un tiempo en que podemos hacer cuando esto se incumple. Una vez más, será muy útil ser específicos. Por ejemplo, si un miembro de la familia dice algo que otro considera una falta de respeto, ¿cuál es la mejor manera de expresar la emoción y poner fin a la disputa que lo haya originado? Muchos acuerdos incluyen declaraciones como esta: escucharemos con atención y sin juzgar a la persona que crea que se ha incumplido el acuerdo. El mero hecho de permitir que todos contribuyan a la creación de un acuerdo emocional es inspirador. Proporciona a los integrantes del hogar la sensación de autonomía en relación con su entorno emocional. En la mayoría de hogares, solo esto ya supone un paso adelante. Un acuerdo también beneficia a los padres al ajustarse a sus necesidades. Pasada cierta hora, los adultos quieren disfrutar de paz y de tranquilidad, y no desean conflictos o ruidos excesivos. De ahí que el acuerdo exija que todos respeten esos deseos. Es una forma de recordar a los niños que sus padres también son humanos, con las mismas necesidades emocionales que los demás. A largo plazo será una lección importante para los niños, pero muchos padres intentan evitarles esa realidad. Como resultado no deseado, a los niños les cuesta reconocer los sentimientos de los adultos y más aún respetarlos. Poner por escrito nuestras necesidades emocionales tiene la virtud de hacerlas presentes ante nosotros mismos y ante los demás. Actúa como recordatorio para los tiempos en los que nos sentimos desbordados. Sirve como un contrato, un acuerdo formal escrito en un momento de serena reflexión, que te será de ayuda en aquellos momentos en los que eres cualquier cosa menos sereno y reflexivo. Quizá te cohíba colocarlo en la puerta del frigorífico o colgarlo de una pared, pero si lo intentas, descubrirás que funciona. Recuerdo una entrevista que le hice a un padre en un taller ruler.
Machaqué a David, mi hijo de 6 años, me dijo. Entró en la habitación y empezó a incordiarme pidiéndome pilas para su consola mientras yo discutía con mi esposa. Ya estaba molesto, y el papá de David me sacó de mis casillas. Exploté y lo envié a su habitación. De hecho, prácticamente lo eché de la cocina y lo empujé hacia las escaleras. A la mañana siguiente, mientras los chicos se preparaban para ir al cole, el hombre vio una nota junto a la cama de David, pero la escritura era de su hijo Jason, de 10 años de edad. Fue algo asombroso, explicó el padre. Así que cogí la nota y la leí. Eran instrucciones para ayudar a David a controlar sus emociones. Respira profundamente 3 veces. Papá estaba de muy mal humor. Mañana, cuando descanse, estará mejor. Fue una llamada de alerta, como pocas veces he tenido en mi vida, concluyó el hombre. Mi hijo mayor, Jason, estaba aprendiendo a gestionar sus emociones en la escuela, y mi mujer y yo no solo éramos conscientes de que éramos unos modelos terribles, sino que habíamos sometido a nuestros hijos a una presión innecesaria. Cuando le pregunté a Jason cómo creía que debíamos haberlo gestionado, respondió, ¿sabes qué, papá? En la escuela tenemos un acuerdo que nos dice cómo nos queremos sentir. A lo mejor podríamos hacer uno en casa. A veces, durante las sesiones con los padres, saco a colación algún momento difícil de mi infancia, como cuando fracasé en la prueba de cinturón amarillo de Hapkido y culpé a mis padres. Lo convertimos en un juego de rol. Imagina que soy tu hijo adolescente y que llego a casa tras haber fallado en la prueba de artes marciales. Entro en la cocina gritando y vociferando, te odio el Hapkido, nunca debí haberme presentado a la prueba. Sabías que no estabas preparado, pero me has obligado. No volveré a intentarlo y mañana tampoco iré a la escuela. Imagina además que no es un momento caracterizado por la paciencia y por la comprensión. Has trabajado todo el día y has tardado 1 hora en volver a casa. Estás agotado. Empieza a dolerte la cabeza, tienes hambre y ahora te toca lidiar con esto. Sabes que necesito tu ayuda para superar este momento. Quieres ser padre o la madre que siempre está ahí cuando sus hijos lo necesitan. Sin embargo, mi mala conducta te enerva. Ignoras lo que estoy diciendo, te da igual cómo lo expreso y empiezas a gritarme. Es un acto reflejo, como devolver una bofetada. Estas son algunas de las respuestas que los padres dan en el juego de rol. No tienes permiso para hablarme así. Tienes que calmarte, bajar la voz y dejar de llorar por nada. Vas a ir, he pagado esas clases y vas a recibirlas. No me digas que mañana no vas a ir a la escuela porque a ti te da la gana, harás lo que yo te ordene. Algunos padres van al otro extremo e intentan ser conciliadores y se esfuerzan para no dejarse arrastrar por la vergüenza y la decepción que les ha provocado su hijo. Estarás bien, querido, esos profesores no saben lo que hacen. Sabes que mamá te quiere siempre, pase lo que pase. Mira, tranquilízate y después de cenar iremos al centro comercial, encontraremos algo divertido. Si de verdad no quieres, no tienes por qué volver. Y estas son algunas de mis respuestas favoritas. Este fin de semana te compraremos un cinturón amarillo. No tenemos que esperar a que te lo dé tu sensei. Y si te buscamos un entrenador de Hapkido sexy, vamos a comprar ropa nueva. En cuanto paramos de reír, nos detenemos en lo que dicen los padres con grandes habilidades emocionales. Es comprensible, lo entiendo. Y me sabe fatal. ¿Qué tal si damos un paseo y hablamos sobre eso? Párate un segundo y respira hondo. Sé que estás muy molesto. Deja que te dé un abrazo. Parece que necesitas un poco de tiempo para tranquilizarte. ¿Te parece bien ir a tu cuarto unos minutos y lo hablamos durante la cena? En cuanto acaba el juego de rol, pregunto a los padres cómo se sienten cuando ese hipotético niño se ha desahogado con ellos. Estas son sus palabras, como una bomba que acaba de estallar. Siento que yo también necesito una pausa, desesperado y asustado. Me pregunto a mí mismo por qué he querido ser padre. Y este pasa a ser el momento revelador. Los padres han acudido al seminario para aprender estrategias que ayuden a sus hijos a regular sus emociones. Y entonces descubren que para
que eso suceda, primero deben ser los padres quienes regulen las suyas. Podemos resumir todo el proceso de instrucción de la inteligencia emocional en tu familia en esos 4 pasos. Paso 1. Prepárate para el éxito. Elabora un acuerdo emocional familiar. Piensas en las palabras que éste ha de incluir cada día. Esos adjetivos siempre han de rondar tu mente. Recuerda, debes practicar el metamomento y sacar lo mejor de ti mismo antes de ayudar a un niño a regular sus emociones. Tú eres el modelo. Tu expresión facial, el tono de tu voz y tu lenguaje corporal son importantes. Paso 2. Explora. Actúa como un científico de las emociones, el estudiante, no el profesor, y escucha para comprender, no para avalar tus propios argumentos. Recuerda que el comportamiento es el síntoma, no es la emoción. Sé receptivo, muestra apoyo y amor incondicional. Ayuda a desactivar la situación si es necesario. No atribuyas emociones a tu hijo. Permite que éste exprese sus sentimientos. Atiende a lo que tiene que contarte y ayúdale a etiquetar sus emociones. Paso 3. Busca estrategias. En cuanto sabes lo que a tu hijo siente y comprendes la situación, podrás ser de ayuda con una estrategia a corto plazo. El monólogo interior, la reevaluación, un abrazo o simplemente estando ahí. La estrategia que quieres que tu hijo utilice podría no ser la más adecuada para ti, y es habitual que las estrategias no funcionen al principio, por lo que tu hijo necesitará tu apoyo para aprender a cultivarlas. Ten lista una estrategia a largo plazo, desde ayudar a tu hijo a resolver problemas hasta buscar consejo profesional. Paso 4. Persevera. La regulación emocional es un viaje que dura toda la vida. La historia suele repetirse. Los niños necesitan un contacto y un apoyo constante. Piensa en esto. ¿Cuáles son las condiciones que podemos crear para que nuestros hijos participen en su propio y saludable desarrollo emocional? ¿En qué sentido podrá ser de ayuda la mejor versión de mí mismo? Ten compasión de ti mismo y de tu hijo. Esto no quiere decir dejar que tu hijo se salga con la suya. Quiere decir que tienes que afrontar los reveses de forma más constructiva, aprendiendo de ellos en lugar de mortificarte. Este es un ejemplo sacado de mi propia vida. Tengo una sobrina, Esme, que fue adoptada en Guatemala, siendo un bebé por mi prima Aileen, pelirroja y de piel blanca. Considero a Esme mi sobrina porque Aileen es más una hermana que una prima para mí. Cuando Esme estaba en la guardería en el norte del estado de Nueva York, uno de sus compañeros le dijo, el color de tu piel es diferente al de tu madre. Esme se sintió desolada. Aileen me llamó para contármelo. Se han burlado del color de su piel. Ahora no para de llorar y le disgusta ser diferente de mí. El resto de la familia y a los niños del colegio. Dice que no quiere volver, tiene miedo. Sabía que iba a pasar en algún momento, pero no pensé que ocurriría en la guardería. Estoy perdiendo los nervios y a punto de subir al jeep y conducir hasta la casa de ese niño. Bien, el primer paso que había que dar aquí no tenía que ver con Esme. Su madre, Aileen, necesitaba un metamomento para elaborar una respuesta saludable para su hija, porque así es como funciona. Nuestros hijos nos observan intensamente y examinan todo lo que hacemos buscando pistas que les indiquen cómo deben comportarse en situaciones similares. Aileen sintió que la provocaban, es comprensible. Era como una tigresa protegiendo a su camada. Pero se perdían los nervios. Esme recibió el mensaje de que ni siquiera su madre era capaz de gestionar la situación con serenidad. Para que Esme fuera capaz de afrontar este incidente y otros similares en el futuro, Aileen tenía que mostrarle el camino. Lo que había pasado no me pilló por sorpresa. La investigación avisa de que una tercera parte de los niños estadounidenses son acosados en algún momento del proceso educativo y su apariencia es la principal razón. Los niños pueden ser muy crueles con el que tiene un aspecto diferente. Sin embargo,
Duele saber que a mi sobrina de 5 años la atacan por el color de su piel. Dada mi propia experiencia infantil con el acoso escolar, la ansiedad y el miedo posterior, tenía que ayudarlas a ella y a su madre. Todos hemos de poner freno al acoso cuando nos tropezamos con él. No solo es que un niño o una niña están siendo maltratados. La victimización por parte de los compañeros altera la biología del cerebro, perturba el desarrollo del sistema de regulación del estrés y de las redes neuronales asociadas, lo que produce la infinidad de problemas, desde enfermedades físicas y mentales a dificultades en las relaciones sociales y problemas académicos. Y estos efectos persisten en la vida adulta, lo que redunda en dificultades para encontrar empleo, mantener relaciones afectivas y la calidad de vida en general. El acoso no es algo que solo ocurra en los patios de recreo o en los autobuses escolares. Sus efectos nunca desaparecen del todo. Entre tanto, la mayoría de nosotros tendrá que enfrentarse a situaciones similares a la de Esme en algún momento de su vida. Según determinada persona, estamos demasiado gordos o demasiado flacos, nuestra nariz es muy grande, nuestra piel demasiado oscura, no somos lo bastante inteligentes o lo suficientemente duros. Estos comentarios nos desmoralizan y los interiorizamos durante mucho tiempo. La persistente inseguridad y las dudas sobre uno mismo son emociones dolorosas. Cuando una niña o un niño recibe este trato una y otra vez, pronto la voz deja de proceder del exterior y se interioriza. Ha interiorizado esa visión negativa de sí mismo. Cuando siente vergüenza, miedo y odio hacia sí mismo, necesitará ayuda para regular esas emociones. Un adulto atento que evite que una visión negativa de sí mismo le paralice en la vida. Si Esme hubiera sido capaz de reaccionar como un adulto, se habría dado cuenta de inmediato de que estaba tratando con una familia racista. Ya habría dicho algo como: sí, mi madre y yo tenemos un color de piel diferente y que muchas familias son así, y a ti qué te importa. En cambio, esas palabras maliciosas dejaron huella. Hicimos cuanto pudimos para que Esme regulara sus sentimientos heridos de la forma más eficaz posible. La respuesta de Eileen no fue perfecta, no tenía un acuerdo que le sirviera de guía, pero todo lo demás lo hizo bien. Planteó a Esme las preguntas adecuadas y atendió a sus respuestas, como una buena científica de las emociones. Ayudó a su hija a diseñar respuestas futuras que podría utilizar si alguien pretendía avergonzarla otra vez. Le recordó a Esme que su familia era diversa. Todos le enseñamos frases de referencia que podría repetir cuando se sintiera incómoda. Hablamos con su profesor y con la directora del centro. Nuestro objetivo era sentar las bases que sostuvieran a Esme en los años venideros. Nuestra intervención inmediata no fue una solución rápida, sino el principio de un viaje. Esme llevó esa herida durante mucho tiempo y no fue la última vez en la que la hicieron sentirse inferior porque era diferente. Pero gracias a la cuidadosa atención que su madre le concedió al apoyar su desarrollo emocional saludable, ahora Esme es una estudiante de secundaria muy resiliente y con un brillante rendimiento académico. A menudo, cuando sufrimos una agresión psicológica, nuestra respuesta es rendirnos. Aceptamos que la visión negativa es cierta y la adoptamos como propia. Los niños no tienen la fuerza interior o conocimiento sobre las personas y sus motivaciones, como para poder decir: ¿quién eres para definirme? ¿Quién te ha dado derecho? ¿Por qué necesitas menospreciarme? Te rechazo a ti y el juicio que has hecho sobre mí. Yo sé quién soy. Ellos necesitan el apoyo incondicional de los adultos. Como hemos dicho anteriormente, el permiso para sentir empieza con la pregunta que el tío Marvin tuvo el valor de plantearme: ¿cómo te sientes? Del mismo modo, su fracaso empieza con la incapacidad para formularla. Cuando nuestros hijos carecen de permiso para sentir, lo siguen anhelando. Esos sentimientos medrarán en la oscuridad. Y los caminos entre esas emociones y sus manifestaciones visibles serán casi por completo opacos. Nuestros hijos no solo sufrirán, sino que
no tendremos idea de por qué sufren. Dudo que este escenario sea poco conocido. Sin embargo, cuando apoyamos a nuestros hijos para que desarrollen la mejor versión de sí mismos, observamos la dimensión perenne y la profundidad de su evolución. Para ello, hemos de representar el papel de modelos que seguir.